Bienvenidos, buenas jornadas. ¿Cómo les va? ¿Cómo entender esto que pasa en Bolivia? Detuvieron al médico. ¿Recuerdan el médico que se hizo viral en redes sociales en la masacre de Sencata? Era el hombre que pedía, tráiganme gasas, tráiganme insumos para poder atender a tantos heridos. Allí tienen el video. Como esto ocurrió, quiero ir a ampliar ese video, ir a mostrarles esta imagen y luego van a ver nuestro interrogante en Twitter y sobre esto van a poder participar, debatir, tratar de entender esta realidad. Allí va el hombre, esposado. Miren el paso, está imputado judicialmente. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pedir ayuda para sus hermanos bolivianos asesinados. Hermanos que llegaban a la guardia del hospital necesitando asistencia urgente. Allí lo tienen, luego les vamos a mostrar también, porque estaba bueno darles a conocer el momento en el cual este hombre, y por el hecho por el cual se le imputa judicialmente, el momento en el cual este hombre pedía ayuda, insumos para poder atender a los suyos, a sus connacionales. Allí algunas de las opciones, entonces, pongamos la pregunta, por favor, en Twitter. Allí algunas de las opciones. ¿Cómo entender esto? No tenemos muchas opciones para darles. Ustedes escríbanos un poquito más si se les ocurren otras posibles respuestas. También vamos a hablar hoy de Colombia. Indepaz, un organismo autorizado, fuente, señala que en este año 2019 los líderes sociales asesinados han sido 155, masacrados por grupos ilegales, dice Indepaz. Ante el aumento de la violencia y la zozobra en el país, preguntamos si hoy habrá alta convocatoria al llamado de paro nacional. ¿Cómo están dadas las cosas? Ya les vamos a mostrar las primeras acciones. Tenemos presencia en Twitter y en Instagram. Búsquennos. Vamos a empezar a informarnos. El gobierno golpista liderado por Yanín Áñez continúa su avance en reprimir y perseguir al pueblo boliviano con una cacería total. Hasta los momentos, las acciones represivas contra el movimiento indígena ha dejado al menos 23 fallecidos y 100 detenidos. La avanzada golpista radica en el establecimiento de un gobierno de facto que rompa con el avance social, económico y cultural llevado a cabo por el presidente Evo Morales durante 14 años. Para ello, Áñez impulsa la persecución judicial contra la dirigencia del MAS, IPSP, con acusaciones a través de instancias judiciales que tiene como objetivo aislar al movimiento político de toda participación electoral. Sin embargo, el plan se ve afectado por las profundas diferencias entre las Fuerzas Armadas y la policía, al asomarse una grieta por la política represiva del gobierno golpista. No obstante, el pueblo boliviano movilizado a favor del depuesto presidente legítimo, Evo Morales, se mantiene en lucha popular ejecutando acciones de calle que busque la presión y la dimisión de la senadora autoproclamada. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la situación interna entre la Fuerza Armada y cómo el pueblo movilizado busca presionar al gobierno ilegal en medio del desabastecimiento y los bloqueos que afectan las ciudades de La Paz y El Alto. Fíjense, hace pocos minutos Evo Morales, presidente de Bolivia, escribió lo siguiente: vamos a conformar una comisión de la verdad con personalidades internacionales para verificar si evidentemente hubo fraude. Hemos tenido acceso a 2 informes técnicos de instituciones serias y renombradas que demuestran que hemos ganado en primera vuelta. Allí los hechos. Además, EJUTV, Fiscalía pide detención preventiva para Jesús Vera por quema de los buses Puma Katari. Imputaron al ex candidato asambleísta por el MAS, Jesús Vera, por los delitos de instigación pública, delinquir, robo agravado, destrucción de bienes del Estado por la quema de 64 buses durante las protestas. Además, El Sol de Argentina, dice Bolivia, el Congreso prepara el llamado a elecciones. Uno de los proyectos fue enviado a trámite por el gobierno de facto. El otro fue impulsado por el Movimiento al Socialismo, que tiene holgada mayoría en las cámaras. Hay muchos puntos aún sobre los que se esperan ásperas negociaciones, como el llamado a elección del órgano electoral y la fecha de la votación. Además, Rebelión dice, la golpista Áñez y Mauricio Macri, socios del mismo partido político latinoamericano. Áñez y el aún presidente Macri son de este mismo partido. El espacio político se llama Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, hace parte de la red
ultraconservadora Atlas y cuenta con financiamiento público y privado estadounidense. Es una articulación partidaria que sienta en una misma mesa al Partido Propuesta Republicana, PRO de Argentina, y al Partido Demócrata Socialdemócratas de Bolivia, de Áñez. FM Bolivia dice: Arturo Murillo anuncia demanda internacional contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad. El funcionario, que es funcionario del gabinete de Áñez, anuncia esta acción para la próxima semana o en 10 días en La Haya. Y ese es el delito que quieren endilgarle, crímenes de lesa humanidad. Dijo que esto no puede quedar así, que tiene que haber un precedente en Bolivia y en el mundo. No puede ser posible que un ciudadano normal haga esto y peor aún un expresidente. Ya la sentencia la dio él. Fíjense, se creó un aparato especial de la Fiscalía para ejercer las acciones políticas con aval de los militares y de la policía. Fíjense aquí, ¿cómo es este aparato? Se publican los nombres de los dirigentes del MAS. Estaría bueno ver la primera parte para tener allí el detalle de cuál es la acción y cómo se coordina esto. La idea es que primero aparecen los nombres para luego judicializarlos. ¿Por qué? Por subversión y por sedición. Luego, el paso siguiente es emitir las órdenes de captura. Cuando hablamos de la publicación del nombre de los dirigentes del MAS, tengan siempre presente que el MAS es el partido político que lleva justamente a la presidencia a Evo Morales. Luego, una vez que emitieron las órdenes de captura por la Fiscalía, se los acusa de alzamiento armado, instigación pública a delinquir, asociación delictiva, terrorismo. Por eso justamente el primer caso que les mostré es el de Jesús Vera. Es el primer imputado, ex candidato asambleísta por el MAS. Esto está generando distintos puntos. Cuando hablamos de que crecen las divisiones entre la fuerza militar y la policía en el país, también vamos a mostrar esta situación. La Fuerza Armada se muestra poco comprometida con las órdenes de Yáñez. Esto genera fisuras internas, hay inclusive deserciones de soldados por no disparar contra sus propios hermanos. Esto es la Fuerza Armada. En cuanto a la policía, hay un brazo represivo del gobierno golpista. Quieren anular lo que se llama el contragolpe popular, mantiene diferencias institucionales con la Fuerza Armada, tiene un trabajo en conjunto que ya comienza a mostrar grietas, fisuras. Hay un decreto 4078 que promulgó Áñez que eximen de toda responsabilidad penal a los militares que participen en estas operaciones, que autorizó una masacre y en este caso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso llamado la masacre de Cochabamba. El decreto supremo DS 2082 autoriza además la transferencia de $4 millones para equipar a estas Fuerzas Armadas. La policía sospecha que están destinados a un pago por supuestos gastos de lealtad, o sea que están pagando a los militares para que hagan esas acciones de calle. También se está desarrollando una marcha aquí en Bolivia que parte desde Sencata a través del centro del Alto hasta la Plaza San Francisco en La Paz. Gente de todo el Alto, del norte de Potosí y otros campesinos van a marchar y tal vez llevarán los cuerpos de sus muertos. A esta hora vamos a empezar a sumar información también con este gobierno de Áñez que sigue lamentablemente con acciones represivas contra miles de personas que se están movilizando. ¿Qué es lo que quieren estas personas? La vuelta a la democracia y eso implica la vuelta a la silla presidencial de Evo Morales. Nuestro corresponsal a esta hora con la información. Bienvenido. Hola Marcela, buenos días. Son dos hechos los que marcan esta jornada en Bolivia, pero sobre todo en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Uno es lo que acabas de mencionar, esta marcha que se estima será numerosa y que será encabezada por los familiares de las 9 personas que han perdido la vida antes de ayer en los violentos hechos producidos en Sencata.
para que las fuerzas militares y policiales que actúan conjuntamente pudieran tomar control de ese centro a fin de abastecer de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo a las poblaciones en realidad de La Paz y El Alto. Este es uno de los hechos. Además, esta marcha será aumentada por miles de campesinos que han llegado desde el departamento de Potosí. Ellos llegaron ayer y ahora marchan junto a las juntas de vecinos y a los familiares de las personas fallecidas hasta la ciudad de La Paz. Se estima que habrá cerca del mediodía una concentración en la Plaza San Francisco de La Paz. Este es uno de los hechos. El otro tiene que ver con la resolución política de la crisis. La Asamblea Legislativa ya tiene 2 proyectos para considerar para la convocatoria a elecciones. Estos proyectos fundamentalmente plantean, primero, reducir los trámites y los requisitos para la designación de las autoridades de los tribunales electorales. Una vez constituidos estos tribunales electorales, en un plazo de 15 días aproximadamente, en 48 horas, una vez designados estos tribunales electorales, deberán convocar a elecciones generales en un plazo adicional de 90 días. Esto es lo fundamental que están planteando estos proyectos. Hay supuestamente un acuerdo entre la mayoría de parlamentarios del Movimiento al Socialismo que suman el 70% de las cámaras, de ambas cámaras del Congreso, con el 30% de legisladores que ahora están detentando el gobierno nacional. Son los 2 hechos que marcan esta jornada, Marcela, y también señalar que paulatinamente se intenta normalizar 3 aspectos en la provisión. Uno es la provisión de alimentos. No hay verduras porque desde las zonas, desde los valles de La Paz no se están enviando las verduras. Hay todavía bloqueos en esos lugares. Tampoco hay hay carne de res y tampoco hay carne de pollo. Los huevos también han escaseado en los últimos 5 a 6 días. El gobierno en funciones está intentando normalizar esta situación, así como la provisión de gasolina y diésel en los surtidores para la venta al público y también la provisión de garrafas de gas licuado de petróleo. Es la situación en Bolivia, Marcela, hasta el momento. Gracias. ¿Sabes qué? Hay un estado sobre el cual no hemos hablado y es Sucre. Y yo estoy viendo en redes sociales ahora también datos cortitos de lo que está pasando allí. Sería bueno si tienes algo de información que sumemos, mi Freddy. A nivel de los campesinos del área rural se mantiene, según la información con que contamos, se mantienen algunos bloqueos en las carreteras que llegan a la ciudad de Sucre. Lo mismo ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz, pero según la última información con que contamos, estos bloqueos han ido superándose, han ido suspendiéndose por decisión de los propios bloqueadores. Debemos señalar también, Marcela, que está llegando una Comisión Internacional de Derechos Humanos. Lo que nos ha llamado la atención es que las autoridades en función de gobierno piden garantías a las víctimas para el funcionamiento de estas comisiones de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Entonces, las autoridades de gobierno piden garantías a las víctimas, es decir, a los que tienen que denunciar y no a los que son denunciados por la violencia ejercida en los últimos días en Bolivia. Muchas gracias, Freddy. Me está esperando nuestro invitado ya para ir a ampliar los hechos, Manuel Mercado, especialista en comunicación política. Buen día, Manuel. Buenos días, un saludo a toda la gente que sigue Telesur. Muchas gracias. Realmente dolidos y alarmados por todo lo que va pasando, y no solo hablo del desbloqueo, del abastecimiento, de la persecución política a dirigentes del MAS, a todo aquel en verdad que levante la voz frente al gobierno de facto, sino también inclusive por la situación del médico que pidió ayuda para atender a su gente y vemos que ha sido detenido. Eso hoy aquí, Manuel, impacta muchísimo. En toda Latinoamérica se va viendo la noticia, se ha viralizado también ese momento en el cual lo detienen y creo que nos da un cuadro muy actualizado de la situación en Bolivia. Al igual que ese tipo de situaciones, estamos viviendo un ambiente muy complejo
en el cual se mezclan diferentes elementos. Por un lado está toda la ruptura institucional que hemos tenido en Bolivia, y por el otro lado una situación de efervescencia, de crispación social que está generando un quiebre muy complicado, muy complejo ¿cómo se llama?, en nuestro país. Lamentablemente, los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios de transporte en las principales ciudades del país, en la ciudad del eje troncal, están siendo afectados, ¿no? Y estamos viendo un comportamiento muy ambivalente de parte de diferentes sectores de la sociedad. Algunos sectores, por un lado, piden pacificación, pero por el otro lado aplauden ciertas actitudes absolutamente violentas, absolutamente represivas de parte de las fuerzas del orden, por un lado. Por otro lado, estamos viendo también que esa tremenda crispación, ese quiebre que tenemos entre aquellas personas que apoyan al gobierno del movimiento al socialismo y aquellas personas que no lo apoyan, está generando cierto tipo de actitudes que son reñidas con los principios básicos de humanidad y de respeto a los derechos básicos que debe tener cualquier persona, ¿no?, incluido el servicio de salud. Algunas entidades ya han tomado algunos recaudos para solicitar tanto a sus servicios y a las personas que trabajan en estos servicios que puedan atender indiferentemente cualquier tipo de emergencia. Es decir, que no se tenga una limitación de los servicios por la posición política o por el tipo de actividad que se haya estado realizando, ¿no? Entonces, apelamos realmente a la humanidad de todos aquellos que tienen la posibilidad de ofrecer algún tipo de apoyo o servicio a cualquier ciudadano, sea boliviano o sea de cualquier otra nacionalidad en esta coyuntura en Bolivia. Se entiende. Ahora, en esta espiral ascendente de crisis institucional en Bolivia, ¿qué puntos resaltarías hoy para prestarle especial atención? Creo que hay un punto que es fundamental, que es el del retorno a la vía institucional. Hace bastante tiempo que ya estamos apartándonos de manera progresiva de las vías institucionales, de las vías legales y constitucionales. Lo que tenemos que hacer para pacificar el país y para retornar a un ambiente de tranquilidad social no es seguir apartándonos más, ¿sí? Tenemos que retornar a la vía institucional y eso tiene 2 o 3 elementos básicos. Primero, darle la centralidad que necesita y que merece la Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa que ha tenido hasta hace algunos días serios problemas para poder sesionar, pero que en los últimos 2 días ya ha podido lograr no solamente restablecer sus reuniones, sino también alcanzar algunos acuerdos entre la mayoría de los representantes que son del movimiento al socialismo y aquellas fuerzas que están representadas y que son la oposición democrática en este momento que está representada en la Asamblea Legislativa. Entonces, el primer elemento, Asamblea Legislativa. Segundo elemento, una agenda mínima sobre la cual también tengo entendido ya se han acordado ciertos elementos. Y eso implica nuevas elecciones, significa elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y una participación irrestricta de aquellas fuerzas políticas que pudieran contar en este momento con representación dentro de la sociedad boliviana. Es decir, esos 3 elementos son básicos para el retorno a la institucionalidad. Y el otro elemento que es fundamental, que ya no pasa tanto por los acuerdos políticos, implica el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. En los últimos días hemos contabilizado ya y llegamos casi a los 30 muertos, la mayor parte de ellos ciudadanos civiles. Han habido evidentemente un par de fallecidos que corresponden a la Policía Nacional, lo cual también es sumamente lamentable, pero tenemos una
una ola de enfrentamientos que se saldan con muertos y con una cantidad muy grande de heridos y de detenidos. Entonces necesitamos retornar a la institucionalidad, y la pacificación del país pasa esencialmente por el repliegue de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Muchas gracias. Hasta la próxima, Manuel. Un saludo muy grande. Gracias. Hasta luego. En Bolivia estamos reseñando en redes sociales la detención del médico que se hizo viral en la masacre de Sencata. Preguntamos cómo entender esto. Miren la cantidad de respuestas que hasta ahora va generando este hecho y miren también el video que luego les vamos a mostrar, así van teniendo claro por qué lo arrestan. Paso a ver respuestas entonces. Allí las tenemos. Me dan los porcentajes, ahí me permiten leerlos. Genocidio, así se entiende, 78%. Áñez igual a Trump, 22%. Ahí lo tienen entonces. Me voy a mostrarles el video. Cuando el momento en el cual este hombre, con lágrimas, el médico da el parte de 6 personas fallecidas tras la brutal represión del ejército y de la policía de Bolivia en las manifestaciones de Sencata, también informó que en la clínica improvisada había atendido 20 heridos. Así, muy conmovido este hombre, justamente, qué lástima que no podamos oírlo, así muy conmovido daba la información y por eso fue arrestado. En este momento está siendo investigado por las autoridades. Pausa rápida, nos vamos a unos segundos nada más de pausa y regresamos con más información. A partir de este momento, los hechos en Colombia, que hoy vive jornada de paro nacional. Eje 21 dice, Duque expide decreto para preservar el orden público y garantizar el derecho a la protesta pública, pacífica y sin armas. Artículo 29 de esta norma, con relación al orden público, se faculta a los alcaldes para tomar las siguientes medidas. Restringir y vigilar la circulación de personas por vías y lugares públicos. Decretar toque de queda. Requerir, si lo necesita, auxilio de la Fuerza Armada, en casos permitidos por la ley y la Constitución. El gobierno ordena el cierre de todos los pasos fronterizos y fluviales autorizados en el lapso entre las 12 de la madrugada del 20 de noviembre y 5 de la mañana del 22 de noviembre. Así como para una guerra. Radio Caracol, Organización de Naciones Unidas preocupada por la presencia de militares durante el paro nacional. Le da la voz este organismo al representante de ONU en Colombia, Brunori, quien explicó que los estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento y equipamiento militar no son adecuados para garantizar protección y control de civiles. FM o la FM, con bloqueos en diferentes puntos de Bogotá. Si comienza el paro el 21 de noviembre, 5 de la mañana, iniciaban bloqueos en algunos puntos bogotanos y también en Soacha, portales de Transmilenio del Sur, USME 20 de julio y en las rutas del CIP en Suba fueron obstruidos por aglomeraciones de más de 30 personas en cada punto. Así se está moviendo Colombia tempranito. Semana dice, Fiscalía declaró ilegales algunos allanamientos hechos por la policía antes del paro. El fiscal encargado, Fabio Espitia, dijo 27 de los procedimientos hechos en ciudades del país se hicieron con base en informes de inteligencia que apuntaban a la existencia de planes para crear material explosivo que sería utilizado por los manifestantes. Y aunque en el caso de Bogotá sí encontraron elementos químicos como aluminio, azufre, puntillas y latas de pintura, el funcionario dijo que algunos de los allanamientos fueron declarados ilegales porque no encontraron elementos materiales de prueba suficientes que permitiera vincular objetos o personas con eventuales conductas criminales. Así las cosas entonces, sigo avanzando para ver lo siguiente. Este jueves, diversos sectores de la sociedad colombiana realizarán un paro nacional en contra del paquetazo económico anunciado por el presidente de Colombia, Iván Duque. Ante la falta de políticas públicas por parte del Estado para garantizar la seguridad y vida de los actores políticos involucrados en el proceso de paz. También exigirán al Estado un despliegue de fuerzas militares en las zonas de conflicto, donde prevalecen estos grupos, y la búsqueda precisa de los asesinos de miles de campesinos, afrodescendientes, líderes sociales, exguerrilleros, indígenas, defensores de los derechos humanos, incluso menores de edad.
Previo a la movilización, partidos opositores denunciaron el allanamiento y detenciones arbitrarias a dirigentes y militantes de la oposición colombiana, como parte de una campaña de terror impulsada por el gobierno y justificada bajo el supuesto argumento de la presencia de grupos terroristas aupados desde el extranjero. Bogotá hoy amanece cercada por el ejército. No obstante, los movimientos sociales exhortaron a la sociedad a movilizarse para poner fin a la violencia y exigir la renuncia del presidente Iván Duque, con el objetivo de avanzar en los acuerdos de paz firmados en el 2016. Hoy en Agenda Abierta haremos un seguimiento a este paro que se desarrolla en medio de una crisis política tras las revelaciones de unos audios que vinculan al mandatario colombiano en la agenda política exterior impulsada desde la Casa Blanca. 10 razones para rechazar el paquetazo de Iván Duque, dicen los colombianos. ¿Cuáles son? Están contra la reforma laboral, contra la reforma de pensionados, contra el holding financiero, que con sus bicicletas suma más dinero para los que ya tienen mucho y nada para los que no tienen nada. Contra las privatizaciones, contra la corrupción, contra el tarifazo nacional, contra la reforma tributaria. Exigen un salario mínimo, el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados. Ahí era importante aclarar que esos acuerdos son de paz y por la defensa de la protesta social. Tenemos aquí una situación muy difícil y complicada en Colombia. Entre el periodo comprendido 2004 al 2018, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hay 314 menores de edad que han sufrido bajas en combate. Allí entonces un dato muy importante para tener en cuenta. Y avanzo también con otras informaciones vertidas también por un senador en este caso. Datos consultados por Petro. 177 corresponden al gobierno de Álvaro Uribe, de esa cantidad de niños caídos en combate. 124 al gobierno de Santos y 13 durante la gestión presente de Iván Duque. Allí entonces, cuando hablan los ciudadanos colombianos, exigen cuidar la vida, también se refieren a ellos. Hernán Tobar, a esta hora suma información. Bienvenido. Bueno, ya ha llegado el día esperado, el 21 de noviembre, donde más de 200 organizaciones sociales, de estudiantes, centrales obreras, se manifestarán en contra de las medidas sociales y económicas del presidente Duque, en lo que han denominado el paquetazo, que tiene que ver con la reforma laboral, la reforma pensional, entre otras. También marcharán, o los motivos de la marcha son distintos, inclusive los ambientalistas marchan en relación a no al fracking, a la deforestación, no a la deforestación, inclusive hablan también de que cese el asesinato contra líderes sociales, líderes ambientales, líderes indígenas, en lo que se ha convertido en un genocidio contra esta población. En Bogotá están citadas todas las organizaciones en diferentes puntos a las 9 de la mañana. De allí la gran mayoría llegarán a la Plaza de Bolívar. En Bogotá está prohibido el porte de armas, así que se espera que esta jornada transcurra en normalidad. Eso han exigido los participantes y también las autoridades han dicho que se espera completa calma en esta marcha. De igual manera, las organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales marcharán por todas las calles, por las principales calles de Bogotá, exigir que se escuche su voz, que el gobierno no haga oídos sordos a esta gran movilización que se presentará el día de hoy. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de las marchas a nivel nacional y sobre todo de cómo se desarrollen aquí en Bogotá. Muchas gracias. Ayer se divulgó en suelo venezolano, bueno, en el mundo, en verdad, no solo en Latinoamérica o en Venezuela, en el mundo, un audio donde le graban la conversación a diplomáticos colombianos y donde reconocen que se las tienen que ingeniar para el gobierno de Estados Unidos estar siempre inventando cosas sobre Venezuela y mantener Venezuela arriba en la agenda. Esto no es algo que en este momento hayamos priorizado abordar, no por la coyuntura política, sino porque hoy con este paro nacional los ciudadanos colombianos están en la calle y miran los motivos que tienen. No quiere decir que el otro no sea importante, no quiere decir que lo hemos pasado de largo o que no le hemos prestado atención. Eso amerita por sí solo un análisis que, reuniendo más elementos en la investigación, va a generar
un muy buen tema a analizar aquí en nuestro espacio. Así que ya vamos con eso. Cuando hoy nos centramos en este paro, ¿por qué los colombianos hoy eligen salir a la calle en tan poco tiempo de gestión de Duque? Para indicarle justamente al presidente que no los escucha, que se sienten desamparados y que los están matando, Indepaz señala que en este año solamente 155 líderes y lideresas sociales han sido masacrados por grupos ilegales. Ante el aumento de la violencia y la zozobra en el país, preguntamos en Twitter, ¿hoy habrá una alta convocatoria al llamado de paro nacional? Y fíjense que ya, para la cantidad de respuestas que hay, esto era muy tempranito, tenía pocos votos todavía. Había un 79% que decía sí, 10% que decía no, y Duque, igual a Trump, le manda a decir un 10% de quienes participaron respondiendo a este interrogante. Que sigue en la red social, así que tienen tiempito para seguir participando. Pausa rápida, ya volvemos. Bueno, vamos con economía mientras está nuestro corresponsal en Chile esperando. Estábamos viendo temas de Chile justamente. Si ya está listo, lo ideal hubiese sido no hacerlo esperar. Pero, Leonel, te pedimos unos segundos nada más. Vamos a ver cómo inició en este día el foro de inversión Rusia para estar hablando justamente de lo que pasa. Ya estoy acá. Capital rusa, iniciaba este miércoles el foro de inversión Rusia te llama. Vladimir Putin estaba presente. Miren lo que dijo. Durante la apertura del foro de inversión Rusia te llama, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia y Estados Unidos tienen intereses comunes. En ese sentido, Putin señaló que Moscú quiere cooperar con Washington en el ámbito tecnológico y en la economía general. Asimismo, el mandatario ruso dijo que el actual intercambio comercial entre ambos países es de $25.000 millones, que a su juicio es poco. En cuanto a las relaciones con África, Putin afirmó que Rusia intentará transformar sus relaciones políticas con los países africanos en proyectos económicos. En ese contexto, recordó que durante la pasada cumbre Rusia-África hubo interés y propuestas de trabajo conjunto en el marco de intereses comunes sobre inversiones y desarrollo de ciertos ámbitos. Por otra parte, Putin informó que la economía rusa mantiene su dinámica positiva pese al descenso de los indicadores económicos del mundo. En ese sentido, dijo que el Producto Interno Bruto del país creció un 2,3% al año pasado. En relación al mercado laboral, el presidente ruso indicó que el desempleo está disminuyendo, al agregar que en los primeros 9 meses del año la tasa se situó en 4,6%. Además, Putin considera posible aumentar la proporción de inversiones en el PIB ruso hasta un 27%. El foro de inversión Rusia te llama, que reúne a 80 países, cerrará sus puertas el próximo 22 de noviembre. Vamos a ver, hay nuevos anuncios en México también. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó, primeros 9 meses de este año, la inversión extranjera directa creció $26.000 millones, un incremento del 7,8%. En este periodo, las alzas superaron los $24.000 millones que se obtuvieron en 2018. Manufacturas acapararon el 44,6% de las inversiones, servicios financieros y seguros un 13,9%, resto industrial 30% y comercio 11,3%. Estos datos señalan que Estados Unidos, España, Italia, Canadá y Alemania fueron los principales países que acumularon todas las inversiones mexicanas. Las inversiones en este periodo se originaron de 3.759 sociedades que tienen participación de capital extranjero, más de 2.800 contratos de fideicomiso y 19 empresas foráneas. Hemos cerrado así entonces el capítulo económico y chiquitico abrimos otra invitación para ver un espacio aquí en nuestra pantalla en Telesur. Nos referimos a vidas y a una persona que a lo mejor conocen poco. Se trata de Flora Wong, pero vale la pena conocer un poco más de ella. Este año 2019 hay una significación especial en la vida de esta artista plástica
Pintora, escultora, ceramista cubana, descendiente de chinos, está cumpliendo 70 años de existencia, 50 de vida artística, justo cuando La Habana también cumplió 500 años. Así que tienen la oportunidad de ver en programación de Telesur nuestro espacio llamado Vidas para levantar un poquito más el ánimo con estas imágenes preciosas de esta autora. Son las nuestras, son nuestraamericanas. Vida se ve, 7 de la mañana Bogotá, 7 de Quito, 8 La Habana, 8 Caracas, 9 de Buenos Aires y faltó el día allí en la invitación. Allí entonces la invitación completica en pantalla. Estreno día viernes. Ahora sí. Cerramos esos espacios y vamos con intercambio en vivo y en directo con las corresponsalías de Telesur en todo el mundo. En este momento ya nos está esperando Leonel Retamal. Vamos a hablar de las protestas, de las denuncias de la sociedad civil chilena, de lo que está pasando en esa nación, así que a esta hora sumamos información directamente desde allí. Cuando quieras, Leonel, perdón por hacerte esperar. Hola Marcela, todo bien, no hay problema. Mira, Chile amanece ya en un periodo de cierta normalización. Se ve que la ciudad vuelve a su habitual frenesí durante la mañana. El día de ayer hubo manifestaciones en la tarde en Plaza Italia, en la rebautizada como Plaza de la Dignidad. Así es que fueron grupos ligados a No Más AFP. Esta es una coordinadora que realiza manifestaciones contra el sistema privado de capitalización individual de pensiones y propone derogarlo y cambiarlo por un sistema estatal que incluya un reparto solidario, un sistema solidario y de reparto, en que el Estado asuma un rol preponderante. Ellos también se van a manifestar el día de hoy. Los grupos se están convocando a realizar desfiles por la Alameda y también concentraciones durante la tarde en la Plaza Italia, como digo, rebautizada como Plaza de la Dignidad. Las manifestaciones están sucediendo de forma parcelada, es decir, en distintos sectores de la ciudad se realizan manifestaciones de personas que viven en ciertas comunas periféricas de Santiago y también de sectores que están ligados a trabajadores, por ejemplo, del Estado, a trabajadores de la salud, que están realizando manifestaciones que se entroncan también con sus reivindicaciones laborales. En noviembre generalmente se discute un presupuesto para el año 2020 y ellos también están en esta etapa de negociación, pero han incluido y se han sumado al estallido social en Chile desde el 18 de octubre de este año. Entonces, esas son las manifestaciones y el despliegue de las organizaciones sociales que se espera para el día de hoy. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurra con No Más AFP, también las discusiones que se llevan adelante en el Congreso, puesto que hay una nutrida agenda de conversaciones en el Parlamento que tiene que ver precisamente con las pensiones. El presidente Sebastián Piñera el día domingo anunció que iba a proponer más reajustes para mejorar las pensiones del jubilado. Esto se está discutiendo estos días en el Congreso. Y también cómo avanza la acusación constitucional que levantaron parlamentarios de oposición contra el presidente Piñera para destituirlo por los graves casos de violaciones a los derechos humanos. Y precisamente en este tema, hoy finaliza la visita a Chile del secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien está recabando datos para llevar a levantar un informe sobre el caso chileno durante todo este mes de movilizaciones. Así que así está conformado el panorama y la agenda de actividades para este día jueves aquí en Chile. Marcelo. Muchas gracias. Cortito y al pie. Allí lo tenían entonces, Leonel Retamal desde Chile. También vamos en este momento a actualizar las protestas que se dan contra el aumento del precio de la gasolina. Protestas infiltradas por grupos violentos financiados por extranjeros, es lo que dicen. Hisham Bonus con los detalles. Sí, buenos días Marcela, saludos amables televidentes. Efectivamente, desde el pasado 15 de noviembre, cuando el gobierno de Irán adoptó la decisión de aumentar los precios de gasolina y de racionamiento también del suministro de gasolina a los automóviles particulares y de transporte público, surgieron protestas que lamentablemente se tornaron en violentas. Estas
y causaron, según la Agencia Internacional de Amnistía Internacional, la muerte de 106 manifestantes. Hay que destacar que, según el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en declaraciones concedidas a la prensa, afirmó que estas protestas se dieron por terminadas y el pueblo iraní ha logrado superar otra vez con éxito otra prueba que logró los planes extranjeros de desestabilizar el país, de alimentar estas protestas violentas que salieron al principio por justas razones, pero fueron después desviadas y manipuladas por parte de fuerzas extranjeras, según afirma Hassan Rouhani, por parte de Estados Unidos, el ente sionista y algunas fuerzas reaccionarias en el mundo árabe, sin precisar quiénes son estos países árabes. Hay que destacar que hasta el momento, según las autoridades iraníes, esta medida fue adoptada para ayudar a las familias con ingresos limitados, puesto que los ingresos que lograrían recuperar después de aumentar los precios de la gasolina serán depositados en un fondo creado para ayudar a estas familias, que suman alrededor de 60 millones de personas en toda Irán, y hasta el momento los ingresos recopilados fueron entregados a 20 millones de personas. Este trabajo se desarrolla paulatinamente para hacer frente a los efectos del bloqueo económico estadounidense impuesto sobre Irán desde la retirada unilateral de Estados Unidos del pacto nuclear en mayo de 2018. Las autoridades iraníes también que el pueblo iraní salió en contra de los protestantes violentos y afirmaron que rechazan cualquier tipo de injerencia extranjera que atenta contra la seguridad del país y que los problemas internos se resuelven de forma interna, razón por la cual Irán llamó a consultas al embajador suizo en Irán, encargado de los intereses de Estados Unidos en Irán, para protestar contra la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán. Y cabe destacar también que esta injerencia llegó a los países de la Unión Europea, como afirman los iraníes, ya sea Francia o toda la Unión Europea, que manifestaron su preocupación por la violencia en estas protestas y llamaron a las autoridades iraníes a ejercer moderación, cuestión que ha sido también considerada como una injerencia en los asuntos internos de Irán, rechazada, y que los pueden resolver sus problemas y van a seguir haciendo frente a todos los intentos de desestabilizar el país después del fracaso de las sanciones económicas y el fracaso de las presiones políticas, la política de máxima presión ejercida por Estados Unidos contra. Adelante. Muchas gracias. También estamos viendo que la Organización Internacional de Armas está haciendo un llamado a Irán. Aquí les voy a ampliar, gracias Hisham, en breve sobre esto. Cuando hablan de presiones, Irán justamente ya desde la Unión Europea tienen voces de cuidado de la manera en la cual policías y militares están tratando a los manifestantes, cuidado con el armamento que despliega, cuidado con... Cuando hablan de injerencia desde Irán, bueno, hay pronunciamientos diarios de ese gobierno buscando cuidar su soberanía. OIEA insta a Irán a que aclare la presencia de partículas de uranio en sitio no declarado. El Organismo Internacional de Energía Atómica, dije de armas si es incorrecto, energía atómica es la traducción, insta al gobierno iraní a explicar esta presencia de partículas de uranio. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo les llega? Fíjense cómo los van monitoreando en el minuto a minuto. Desde que Trump se salió de un acuerdo que habían firmado 5 potencias más Irán, realmente hasta ahora el panorama que ha tenido el país ha sido de debacle. Y allí las protestas en la calle ya desde hace unos cuantos días. Hay otra situación en China, donde Li Keqiang tiene un encuentro, una reunión con dirigentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. O sea, estaban todos que debatían la situación económica mundial. Quiero irme también a suelo chino con nuestra compañera de tareas, Iramsi Peraza, para conocer qué es lo que pasaba. Iramsi, bienvenida. Fundamental esta reunión. Tiene trascendencia mundial lo que aquí ocurrió.
Hola, ¿qué tal, colega? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la comunicación. Pues el primer ministro de China, Li Keqiang, y los líderes de 6 importantes organizaciones financieras internacionales dialogaron hoy aquí en esta capital sobre los desafíos y también las perspectivas de la economía internacional. A la cita, además del alto gobernante chino, asisten el presidente del Banco Mundial, David Malpass, también la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el subdirector de la Organización Mundial del Comercio, Alan Wolf, y también altos dirigentes de la Organización Internacional del Trabajo, del Consejo de Estabilidad Financiera y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Durante sus pláticas, los altos líderes financieros internacionales dialogaron sobre la actualidad de las políticas macroeconómicas mundiales y también sobre la necesidad de una reforma en la gobernanza de la economía mundial. También abogaron y concordaron en la necesidad de estrechar la cooperación para lograr un crecimiento económico de alta calidad de la economía mundial. Uno de los temas más importantes de este debate fueron también los diálogos sobre el modelo de crecimiento chino y también la apuesta del gigante asiático por fortalecer su apertura comercial. Los asistentes a este encuentro recibieron conceptos, una actualización y también ofrecieron comentarios sobre la estrategia de China para cambiar su modelo de rápido crecimiento económico por uno más sostenible, también más amigable con el medio ambiente y basado ahora en las tecnologías de punta y en el consumo interno y no tanto en las exportaciones. De manera independiente, el primer ministro de China, Li Keqiang, también se refirió a la actualidad de la economía internacional, también los profundos cambios por la que pasa la economía y los retos que enfrenta debido al auge de políticas proteccionistas. Nosotros seguiremos de cerca todos estos acontecimientos. Gracias, Iramsi. Tiempo deportivo a nuestra agenda. Hoy sí llegamos, alcanzamos. Y hay una fiebre con esto. Momento de hablar de la final de la Copa Libertadores. Los candidatos a llevarse el título ya se preparan para disputarla en los próximos días. River Plate sigue afinando detalles antes de partir a Lima, Perú, para disputar esta final ante el Flamengo brasileño el próximo sábado 23 de noviembre. Los millonarios, dirigidos por el Muñeco Gallardo, hicieron una de sus últimas sesiones de entrenamiento en Buenos Aires. Luego, rumbo a Perú, segunda final consecutiva que están jugando. La idea de Gallardo es afinar los espacios reducidos dentro del terreno de juego para tocar, ganar con precisión, con efectividad ofensiva ante el Flamengo, que se las trae, Es un equipo muy, muy fuerte. Una de las buenas noticias para esto, para los rioplatenses en esta fase final de entrenamiento, fue la recuperación de Enzo Pérez, quien estaba lesionado en el hombro derecho. Dicen, Enzo va a llegar sin problema para esta disputa, final inédita en la historia, la primera que se jugará en sede única. También vamos a hablar de Cuba, selección de béisbol encabezando Grupo B del Preolímpico de las Américas. Béisbol de las Américas se llama este cotejo. Este miércoles se definen los grupos correspondientes. Cuba se medirá en la primera ronda ante Colombia, Venezuela y Canadá. El grupo A lo conformarán las selecciones de Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y Nicaragua. Inician el 22 de marzo del próximo año, día en el cual los cubanos se verán las caras con Venezuela, siendo uno de los mejores duelos del certamen. Cuba ha participado en todas las preolímpicas desde que el béisbol interviene como deporte, logrando éxitos en Barcelona 92, Atlanta 96, Atenas 2004, Sydney 2000, Beijing 2008 obtuvieron la medalla de plata. Con esos antecedentes, imagínense lo que va a ser ese encuentro. Karatecas venezolanos, Antonio Díaz, acostumbrado a ganar ya, y Andrés Madera están comandando la selección nacional que compite en Premier League de España a partir del próximo 29 de noviembre. Medallistas de oro para Venezuela en la última edición de los Panamericanos de Lima. Llevan la tutela de este equipo. En Madrid se va a jugar, marca un punto importante en el camino en la ruta hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ambos se encuentran ubicados entre los primeros lugares del ranking mundial, modalidad kata y kumite. Díaz, número 7 del mundo, debuta el 30 de noviembre. Madera, que está en la casilla 25, disputa su primer combate el 1 de diciembre en 67 kilogramos. A todos muchas gracias por confiar en nosotros y por elegirnos cada día. Hasta luego.